Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Entonces creo que deberías descansar, dijo Tongla mirando la cara somnolienta de su amigo y suspirando de alivio al ver que no estaba tan mal como temía. Sin embargo, todavía estaba preocupado por las palabras de Tom. No salgas hoy, descansa, no quiero que te desmayes afuera. Sí, ve a trabajar, respondió Tom, agitando la mano para indicarle a Tonkla que se fuera antes de que se hiciera tarde. También temía que Tonkla siguiera presionándole para saber la verdad, ya que no tenía más excusas que ofrecer. Una vez que Tonkla se fue, Tom suspiró profundamente. Aunque había conseguido alejar a Mar por ahora, estaba seguro de que era eso solo temporal. Sabía lo que Mar era capaz de hacer, cosas que él, como persona normal, no podía hacer. Mientras pensaba, se mordía las uñas y su mente repitió los acontecimientos de la noche anterior. Después de un rato sacó su teléfono y buscó información sobre vampiros. Descubrió lo que ya sabía, que los vampiros temían al sol, al ajo y a las cruces. Entonces, ¿los vampiros tendrán miedo de los monjes budistas?, murmuró Tom, asintiendo mientras abría una aplicación de cánticos de oración. El sonido de los cánticos llenó la habitación, satisfaciendo su deseo de romper el silencio. Luego recordó que había guardado pan de ajo en el refrigerador unos días antes. El ajo es ajo, se dijo a sí mismo. Ahora hagamos una cruz. Tom tomó un par de palillos de madera que venían con la comida para llevar y los ató con una banda elástica para hacer una cruz. Sonrió con satisfacción al ver lo que había hecho. Todo listo. Ya veremos, se dijo acariciándose las manos con satisfacción. Luego tomó una toalla y se dirigió al baño, donde se dio una ducha después de una larga noche. Luego tomó una toalla y se dirigió al baño. Sentía frescura al sentir el agua fría, lo que mejoró su estado de ánimo. Sin embargo, mientras estaba allí, de repente escuchó un sonido desde afuera. Apagó la ducha para escuchar, pero todo quedó en silencio, confirmando que estaba solo en la habitación. Estás pensando demasiado, Tom. No tardó en salir del baño, envuelto con una toalla alrededor de su cintura. Se pasó una mano por la cara mojada y se apartó el cabello húmedo. Pero esa mano se detuvo rápidamente cuando vio a alguien más sentado. ¿Cómo entraste? Tom retrocedió sorprendido al ver a Mar sentado cómodamente, con las piernas cruzadas. Mar inclinó la cabeza mirándolo como si la pregunta fuera ridícula. Por ahí, respondió Mar después de un largo silencio, señalando la puerta del balcón, que estaba entreabierta. Si no temes a los vampiros, al menos teme a los ladrones. Entre un vampiro y un ladrón, prefiero enfrentarme al vampiro. Buena elección, dijo Mar, asintiendo con satisfacción, pero cuando vio a Tom moverse, frunció el ceño. ¿Qué llevas ahí? Es una cruz. No te acerques, dijo Tom, levantando la cruz que había hecho. Esperaba ver miedo en el rostro de Mar, pero solo vio aburrimiento, como si estuviera obligado a ver una obra de teatro que no le gustaba. ¿No tienes miedo?, preguntó. Tom preguntó con voz temblorosa, ya sabiendo la respuesta. Se dio cuenta de que la información que tenía sobre los vampiros era falsa, como las historias de fantasmas que le contaban de niño. Miró a su alrededor buscando una forma de escapar, sin notar la diversión en el rostro de Mar. Tom se movió rápidamente y buscó algo. Si no le temes a la cruz, al menos temerás al ajo. ¿Eso es pan de ajo? Sí, respondió Mar, y Tom sonrió, creyendo haber encontrado algo que temiera el vampiro. Pero Mar tomó el pan de ajo y lo tiró a la basura, limpiándose las manos con disgusto. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.